Con respecto a la primera fase de la enseñanza estratégica, tenemos que está compuesta de algunas técnicas. Entre ellas tenemos a tres que resaltan sobre las demás. La primera es el modelado estratégico. En esta técnica, el estudiante observa cómo un experto, que en este caso puede ser el maestro, realiza un modelado y de forma explícita menciona durante su presentación cuáles son las pautas, cuáles son las técnicas que está empleando para que el estudiante posteriormente pueda hacer la réplica. La segunda técnica más importante en la primera fase es la autoevaluación. En ella el estudiante puede plantearse algunas pautas o preguntas con las cuales va a poder ver si el actuar que ha tenido ha implicado la ejecución de algunas técnicas o estrategias para poder alcanzar su objetivo de desarrollar un determinado problema. Y finalmente, la tercera técnica más empleada es el perspectivismo estratégico. Esta es un poco más compleja porque ahí el estudiante observa cómo otro estudiante, es decir, un compañero del aula, realiza la solución de un problema empleando determinadas técnicas. Sin embargo, el estudiante que lo observa no la sabe, por lo tanto tiene que plantear una hipótesis en la que determina cuáles son las técnicas que se han empleado para llegar a la solución. A partir de esta, el estudiante dialoga con su compañero y comienzan a valorar si estas estrategias fueron las usadas y si son en verdad eficientes para lograr el objetivo de resolver el problema. En la segunda fase encontramos la práctica dirigida. Esta está compuesta por una serie de técnicas que constan del aprendizaje cooperativo, por ejemplo, el trabajo en puzzles. Esta técnica busca que hayan grupos de expertos, los cuales luego se puedan interrelacionar, en la que se desarrollen nuevos grupos que tengan por lo menos un integrante de cada uno de los grupos de expertos originales. De esta manera, los niños pueden tener distintos puntos de vista, distintos puntos de información y adquirir distinto tipo de conocimiento. Otro de los ejemplos de aprendizaje cooperativo es la tutoría entre iguales. Ya en segunda instancia encontramos la autointerrogación metacognitiva. A diferencia de la autoevaluación de la primera fase, esta se encarga de, antes de actuar, poder primero analizar bien el problema y determinar qué recursos y qué técnicas nos van a permitir solucionarlo de mejor manera. En tercera instancia tenemos el análisis de la toma de decisiones, en la que el estudiante analiza los datos estratégicos que tiene, los ordena, los analiza, establece relaciones causales y a partir de estas puede obtener algunas pistas que le van a enseñar a desarrollar o resolver el problema de forma más eficiente. Finalmente, en tercer lugar, encontramos la práctica autónoma. Ella consta en primera instancia de los autoinformes. Estos autoinformes son exposiciones de forma oral o escrita de los estudiantes con respecto a su percepción del aprendizaje que han tenido, de su proceso de aprendizaje llevado durante la actividad. En segunda instancia tenemos la revisión de informes. Una vez que en la fase anterior ya hemos visto las estrategias que vamos a utilizar para resolver el problema, una vez llevadas a cabo tenemos que analizar si en verdad nos fueron de utilidad, es decir, si fueron totalmente eficientes o si por el contrario hubieran otras estrategias o técnicas que nos hubieran permitido llegar a la solución de forma más eficiente y óptima. Y por último, en tercera instancia tenemos el portafolio de evidencias. Este es un recurso permanente porque es una carpeta o cuadernillo en el que el estudiante va colocando cada una de las evidencias de aprendizaje que ha tenido a lo largo del curso. Asimismo, debemos entender que la enseñanza estratégica consta de una tipología variada de procedimientos, los cuales se encuentran divididos en función de que sean procedimientos algorítmicos, heurísticos, disciplinares o interdisciplinares. Con respecto al primer grupo, que está conformado, por decirlo así, por los más sencillos, como lo son los procedimientos algorítmicos y disciplinares, que se encuentran en la casilla superior, en la parte izquierda, podemos ver algunos como las operaciones matemáticas. Usualmente las operaciones matemáticas como la resta o la suma se encuentran en esta primera casilla, puesto que solo se requiere una operación que aplica a una sola disciplina y que además no requiere mayor razonamiento o mayor reflexión. Ya en lo que son los procedimientos algorítmicos, pero que también son interdisciplinares, tales como la imitación, seguimos sin hacer uso de la reflexión o la razón, no obstante ya estamos incorporando distintas disciplinas. En la tercera casilla, que es la que está en la parte izquierda inferior, encontramos aquellas que corresponden a los procedimientos disciplinares y heurísticos. En este caso ya incorporamos la reflexión, por ejemplo, cuando adivinamos el significado de una palabra. Estamos razonando e hipotizando acerca de su significado, no obstante seguimos haciendo uso de una sola disciplina.
Ya en el último cuadrante, que es el que está en la parte derecha inferior, podemos ver que hacemos uso tanto de diversas disciplinas como también de nuestro razonamiento o reflexión para poder llegar a una solución razonable, como por ejemplo cuando presentamos los procedimientos de un experimento. Además, tenemos también que la enseñanza estratégica consta de algunos componentes que son parte de todo modelo didáctico. Por ejemplo, tenemos las técnicas, los recursos, los espacios y los tiempos. Con respecto a las técnicas, ya hemos visto algunas, tales como el puzzle o el trabajo o la tutoría entre iguales. A estas se le suman otras como el cuaderno de campo, el subrayado, la exposición, la observación o la enseñanza recíproca. Asimismo, debemos considerar que las técnicas siguen siendo válidas en este modelo didáctico siempre que el estudiante todavía las sigue considerando como útiles. Cuando ya no sean útiles para el estudiante o cuando no sean útiles para determinadas tareas, se consideran como no válidas. Estas también son elegidas justamente en la fase 2, que es la práctica guiada, cuando el estudiante selecciona qué estrategias o qué técnicas va a emplear para poder resolver algunos problemas. Otro componente importante es el tiempo. El tiempo está sujeto a la complejidad y la planificación de la tarea y el grado de familiaridad que tenga el estudiante con la actividad y con el contexto en el que se va a desarrollar. Al respecto, Monedero señala que este proceso en el que se distribuye el tiempo o en el que se puede llevar a cabo la enseñanza estratégica consta de algunas fases que se deben tener en cuenta al momento de hacer la distribución del tiempo, puesto que se debe contemplar que primero hay una reflexión del problema, una planificación de la estrategia, la realización del proceso que va a conllevar a la resolución del problema y finalmente la evaluación de la toma de decisiones. El tercer componente son los recursos. Los recursos son muy importantes. En la enseñanza estratégica, los recursos apuntan a que el estudiante pueda desarrollar un aprendizaje autónomo, es decir, pueda aprender por sí mismo. Recuerda que estos recursos pueden ser vistos en la segunda fase de la enseñanza estratégica, la cual tiene como nombre la práctica guiada. En esta práctica guiada, el estudiante realiza una selección de los recursos que va a emplear para poder resolver un problema. Una vez aplicados los recursos, el estudiante puede hacer una autoevaluación de la aplicación para ver si los recursos que utilizó le sirvieron. O por el contrario, también puede preferir usar otros. Incluido a ello, también el estudiante podría optar por cambiar la forma en la que aplicó el recurso, es decir, adaptar su aplicación para el procedimiento. Finalmente, como último componente tenemos a los espacios que se usan. Los espacios son muy importantes porque pueden determinar desde la manera en que un aula tiene distribuidas sus carpetas y sillas y posibilitar así el trabajo colaborativo, o por el contrario, hacerlo totalmente incómodo e inviable. Además, también los espacios pueden hacer referencias a algunos aspectos vivenciales, como cuando uno decide llevar a cabo la clase en un jardín abierto o cuando optamos por hacer una visita guiada a un museo. En ambos casos, el docente cuenta con oportunidades que le brindan los espacios totalmente diferentes para el aprendizaje de los estudiantes. Estos espacios vivenciales son importantes porque pueden ser empleados para que los niños puedan recopilar y contrastar información y de esta manera poder fomentar la duda, la reflexión y la discusión en ellos.